Cuando Dios diseñó el plan, cuando Dios nos diseñó con el concepto muy claro de que somos administradores. Y somos administradores de todo. O sea, no solamente administramos bienes, no, somos administradores de todo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y conforme a su semejanza, y lo puso en este bendito planeta, llamado planeta Tierra, y lo puso para que lo administre. Pero no solamente para que administre el planeta, sino que lo puso para que también administre su vida. Y básicamente yo encuentro que acá hay tres bases muy puntuales que también los doctores nos están advirtiendo, nos están hablando, y que tiene que ver con nuestra comunidad, o nuestros pares, nuestro prójimo y nuestra relación con todos. Tiene que ver también con nuestro medio ambiente, o sea, el escenario donde estamos viviendo, y tiene que ver con nosotros mismos. Así que esta charla rondó dentro de estos tres parámetros. Nuestra comunidad, el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, donde nos interrelacionamos con nuestra familia, con nuestros pares, el lugar donde estamos parados, que es nuestro escenario de vida, y nosotros mismos. Indiscutiblemente el hombre rompió todo. Indiscutiblemente, cuando nos ponemos a pensar en esto, el hombre es el único ser consciente que, sabiendo lo que lo va a destruir, insiste hasta lograrlo. Siempre lo digo. O sea, tenemos una conciencia interior. Ningún ser humano puede ignorar acerca de lo que está bien o está mal. Hay algo que Dios lo dotó al ser humano cuando lo creó, de algo que se llama conciencia. Esa conciencia, según los escritos de Pablo y según toda la trayectoria bíblica, y la ciencia también lo está diciendo, es la voz interior, es la voz del alma, es la voz del yo. Es aquella voz que te dice o te hace sentir o percibir que cuando estás haciendo algo, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Es tan profundo esto y es tan impresionante lo que Dios hizo con el ser humano cuando le dio conciencia, que le dio la capacidad de darse cuenta que estaba bien y que estaba mal. Y el apóstol San Pablo, inclusive hablando de esto, dice que aún los que nunca escucharon de Dios y los que nunca escucharon de la palabra van a ser juzgados por su conciencia, porque su conciencia le es en lugar de ley, dice Pablo, le es en lugar de Dios. O sea que nosotros convivimos con nuestro propio juez llamado conciencia. Ningún ser humano puede decir que cuando hizo algo y que lo hizo mal, no se dio cuenta. Es más, te das cuenta cuando te equivocás, cuando ofendés, cuando soltaste una palabra, interiormente algo te dice, eso está mal, ¿verdad? Pues llegaste de tu trabajo con un montón de cosas y tu mujer te preguntó, contestaste mal, interiormente ya sabés que metiste, no solamente por la cara de tu esposa, sino que vos también te diste cuenta que algo hiciste mal. Y yo creo que esta pandemia, lo venimos diciendo en la hora cero, puso de manifiesto que hemos hecho todo mal. La naturaleza nos está advirtiendo. La reacción de la naturaleza, nuestro medio ambiente. Hemos tenido muy poca conciencia de cuidarlo. Y hemos hecho todo lo posible, hablo en términos generales, el ser humano ha hecho todo lo posible por destruirlo. Por hacer de que este lugar que Dios nos confió sea cada vez menos vivible. Y nos toca una gran responsabilidad como hijos de Dios. No me vengas. Muchas veces parecería que los hijos de Dios, aquellos que tenemos conciencia de Dios, nos enajenemos de la realidad. Es como que estamos tan concentrados en el cielo que nos olvidamos de que acá, el planeta Tierra, fuimos también puestos para cuidarlo, para protegerlo. Y nosotros tendríamos que tener desarrollada una conciencia superior al resto. Conozco gente que sabe muchísimo del cielo, pero sabe muy poco de la tierra. Y cómo hacer que se cuide. El apóstol San Pablo, inclusive, hablando en el libro de los Romanos, dice
que el anhelo ardiente de la creación, fíjese, nosotros no nos podemos disociar de la creación, de nuestro medio ambiente. El anhelo ardiente de la creación dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. O sea, imagínese que la creación fue diseñada por Dios, por un creador, que se la confió a sus hijos para que sus hijos la administren, y no solamente la administren, la cuiden. Eso quiere decir que a nosotros como hijos de Dios tenemos una enorme responsabilidad, no es que no la tenemos. Y este virus lo que vino a demostrarnos, lo podemos espiritualizar, pero vayamos a lo concreto. Podemos espiritualizarlo, sabemos a lo largo de la Biblia que estos son azotes que muchas veces vienen a despertar la conciencia social de un Dios. A lo largo de la historia bíblica usted puede encontrar que cuando Dios necesitó zamarrear y despertar a los hombres y llamarlos a Él, los sometió a estos procesos como un llamado de atención. Pero vayamos a lo práctico, vayamos a lo que nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios. Te voy a hablar a vos que conocés de Dios y tenés conciencia de Dios. Pablo es insistente al respecto. Y si hay personas que tendríamos que estar constantemente cuidando esto y hablando de esto, somos los hijos de Dios. Porque la creación nos está esperando, la manifestación. Y hay mucha gente, siempre hay espirituales que muchas veces se espiritualiza lo que no se tiene que espiritualizar. Y no porque sea algo espiritual y algo carnal. Sencillamente que todo tiene que ver con todo. Porque nuestro medio ambiente, nuestro lugar donde nos desenvolvemos, tendríamos que haberlos administrado con mayor conciencia. Entonces el ser humano rompe, mata, transgrede normas sanitarias que son para nuestro cuidado. Miren, si ustedes ven el libro de Levítico, cuando usted mira la Biblia, Dios destinó un libro, Moisés escribió un libro completo sobre leyes sanitarias. Uno de los grandes problemas que ha tenido la religión es que mezcla todo. Y no se da cuenta que el libro de Levítico inclusive, aparte de las leyes que espiritualmente podemos tomar para estos tiempos, es el primer libro que se enseña porque es el libro que habla de la santidad a Jehová. Y está todo bien con eso porque la Biblia a lo largo de toda la Escritura habla de la santidad de Dios y de la santidad de los hijos de Dios. Y el apóstol Pedro, cuando ya en la gracia y en el Nuevo Testamento dice, sed santo porque Jehová vuestro Dios es santo. O sea, no estoy hablando que eso no es así, pero sí estoy diciendo que Dios dio un montón de leyes sanitarias para un pueblo que caminaba en el desierto y que tenía que tener estrictos controles de su cuidado personal, de su orden, de su limpieza, leyes sanitarias que tenían que ver con los sacrificios, con el medio ambiente. O sea, el medio ambiente tiene que ver mucho porque es nuestro lugar de desarrollo. Ahora el ser humano rompió todo eso, vulneró, se llevó puesto todos los indicadores de que esto va a perjudicar a la tierra, que esto va a perjudicar nuestro medio ambiente y no le importó. Y entonces hoy lloramos, hoy gritamos y hasta hay gente que dice, y Dios, y Dios, y Dios, ¿y qué culpa tendrá de Dios si Dios nos confió el universo, nos confió su creación y nosotros hemos hecho todo para destruirla? Cuando Noé baja del diluvio, baja del arca, Dios le da un montón de recomendaciones que tenían que ver hasta con su alimentación, con el cuidado. De hecho, que para poder seguir la continuidad o la cadena animal, estableció cuáles eran el orden correcto de los animales limpios, de los animales inmundos. Entonces el ser humano hace cualquier cosa para su deleite personal y entonces vienen estas consecuencias. Claro que esto está alterando el medio ambiente, pero también el ser humano no solamente tiene esa relación con su hábitat, con su medio ambiente, sino con la comunidad que lo rodea. Recuerden cuando empezamos esta charla que hemos hablado de 3 fundamentos. Nuestra hábitat, darnos cuenta de que hoy frente a todo esto, obviamente, tenemos que todos poner un granito de arena para que esto sea mejor, para
para escuchar lo que nos están diciendo los científicos, los que han estudiado, y por eso hoy quisimos traer a los doctores para que nos hablen. Yo sé que estamos cansados, sobresaturados de información al respecto, pero los hijos de Dios tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad nos hace cuidar el escenario donde estamos viviendo. Tendríamos que tener una conciencia mayor. Pero también está nuestra relación con el prójimo. Y en esta cultura tan individualista, tan personalista, donde lo único que me importa es lo mío y lo mío, entonces si de repente hoy un barrio hay confinado, sí, enciérrenlo para que no salgan, porque ellos tienen el virus, y uno empieza a ver que acá podemos transformarnos en una sociedad donde todos contra todo y sálvese quien pueda. Si hay un gran peligro que enfrenta nuestra sociedad es la guerra de clases. Entonces, cuando hay tanta desigualdad, cuando hay tanta inequidad, no me voy a meter en político, pero sí como hombre de Dios, como pastor, tengo que decirte lo que estamos viendo a nivel de la palabra. Cuando hay tanta desigualdad, inequidad social, estamos viendo a la clara que hay otra ley de Dios que se ha vulnerado. Todo cristiano, todo hijo de Dios tendría que saber de memoria los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Te quiero dejar una tarea. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo lo tenés que saber de memoria. ¿Por qué? Porque ahí están las leyes del reino, en lo que todos conocemos como el monte de las bienaventuranzas. Algunos lo conocen como el sermón de las montañas. Así como Moisés en Deuteronomio estableció las leyes de la nación Israel, así como Dios estableció la ley establecida para que esa nación pueda regir, Jesús, viendo las multitudes y que sus discípulos vinieron a escucharlo, dice que se sentó en la montaña. Me impacta esa palabra, porque dice que se sentó en la montaña, posiblemente en la ladera norte del mar de Galilea, muy posiblemente cerca de la tierra de Capernaum. Y entonces ahí en esos 3 capítulos estableció las leyes del reino. El sermón del monte contienen todas las leyes de su reino, de lo que él llamó como el reino de los cielos. Es nuestra constitución, mi amigo. Es la constitución de los que creen en Jesús. Ahí están todas las normas de conductas, todas las normas que establecen nuestra experiencia de vivencia. Es en el Sermón del Monte. Impacta escucharlo a Jesús porque habla de quiénes somos, la sal, la luz de la tierra, habla de cómo comportarnos, habla de nuestra observancia a la ley, a los mandatos de Dios, habla de la ira. Nos dice de que cuidado con la ira, que tengamos cuidado con nuestra manera de reacción, que no nos volvamos violentos. Habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos, habla del amor hacia el prójimo, habla de la limosna, establece la oración eficaz, el Padre Nuestro, establece las reglas del reino. Quiere decir que no solamente habla de quiénes somos, también va a hablar cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con Dios. El Sermón del Monte. Cuando usted pone a leer el Sermón del Monte, encuentra las 10 bienaventuranzas. Jesús comienza sus leyes y es impresionante que Jesús, hablando de la última relación de Dios para con el hombre, va a hablar de gracia y de misericordia y no de condenación. Y entonces Él les habla a los pobres de espíritu, le habla a los que lloran, le habla a los mansos, le habla a los que tienen hambre y sed de justicia, les habla a los misericordiosos, les habla a los de limpio corazón, les habla a los pacificadores, les hablan a los que padecen persecución, les hablan a los que son sometidos al vituperio, a la mentira, y a todos ellos le dice: bienaventurados. Bienaventurados, felices, felices, felices. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado: feliz, afortunado y próspero.
Entonces Dios a todos ellos le dicen, sean felices, sean felices, sean felices. Dios quiso que el hombre viva feliz. Dios desea que seas feliz. La pandemia no es de Dios al respecto a tribular al hombre, sino a llamarlo, a llamarle la atención, pero el deseo de Dios es que sea feliz, feliz, feliz. Entonces en esas leyes del reino habló de nuestro comportamiento con nuestro medio de relacionarnos con nuestro prójimo. Y entonces habló de la regla de oro. Y dijo, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿Eso qué significa? Si hay una recomendación sanitaria clara, donde nos tenemos que cuidar para no contagiarnos, nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque como yo no quiero que nadie me perjudique, tampoco quiero perjudicar al otro. Y entonces por amor al otro, que me tengo que cuidar, que tengo que colaborar con el gobierno. No estamos a favor de ningún gobierno, no comulgamos con ningún gobierno. Pero la Biblia nos enseña que como hijos de Dios nosotros tenemos que colaborar con las autoridades. Y entonces si hoy nos tenemos que cuidar y tenemos que hacer cuidar, por esa ley del reino que habla de que no hagamos a los demás lo que no nos gustan, que nos hagan a nosotros, nosotros tenemos que actuar exactamente a la inversa, no con un estado de inconsciencia, sino con un estado de conciencia. Jesús ahí en el Sermón del Monte habló del amor al enemigo y nos enseñó que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Por eso yo digo, no es fácil ser hijo de Dios. No es fácil. Porque Jesús dice, al que te pide, dale. Y habla de los enemigos, y habla de cómo tenemos que actuar. Y si te pide la capa, dásela. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Yo he escuchado personas que dicen, hay que ir a China y tirar una bomba. Mirá lo que le hicieron al mundo. Sí, son responsables. Pero las leyes del reino nos hablan de cómo nosotros tenemos que comportarnos. Y entonces, en un momento Jesús tuvo el mismo planteo que tenemos muchos de nosotros. Vinieron los religiosos a Jesús y le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y Jesús agrega algo impresionante, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos enseñó a amar al otro, a respetar al otro, a hacerle bien al otro. En esta tarea que me han metido de mayordomo hogareño, yo les contaba los otros días que estaba baldeando la vereda y oí un vecino que me estaba diciendo, ¿y por qué lo haces? Si no vale la pena, si hay por todo. ¿Sabe qué termina haciendo? Baldeándole también su vereda. Por el amor al otro. Si hay algo que nos falta como sociedad, es el amor al otro. Nos alcanza con ver el tránsito, nos alcanza a ver cómo manejamos, cómo nos comportamos. Entonces, un religioso le preguntó a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Como diciendo, ¿quién es el prójimo? Y Jesús dijo, un hombre que venía de Jerusalén fue asaltado y fue golpeado. Pasó un sacerdote de largo, pasó un levita de largo, pero un samaritano se acercó, vendó sus heridas, cuidó de él, lo llevó al mesón y sacó de su dinero y le dijo al mesonero, aquí está, te estoy pagando todo para que cuides mucho más a este hombre, y si gasta de más cuando vuelvo, lo vuelvo a pagar. Por eso quiero hacer un desafío a toda la familia de Aliento de Vida, y quiero que me escuchen con suma atención. Nosotros sabemos, por lo que nos dicen los profesionales y porque tenemos conciencia de lo que está pasando, que vienen quizás los peores 3 meses en nuestra sociedad. Y hemos tomado la decisión junto a los pastores, escuchando a Dios, buscando revelación de Dios. Hemos entendido de que es la hora de comenzar con el banco de alimentos de Aliento de Vida. ¿Qué le parece? Dios ha sido fiel a lo largo de toda esta pandemia y ha bendecido la iglesia de una manera que no nos falta nada. Tenemos todo lo suficiente para sostenernos y para sostener la casa de Dios.
Ayer fui a nuestra casa, hacía 2 meses que no pasaba. Y dije, yo quiero ir para ver con todas las medidas, con todos los cuidados. Y qué lindo fue ver la iglesia, y qué lindo fue ver todo. Y nos vimos con Lucho. Y ahí estábamos. Y miraba esas butacas vacías y dije, Señor, gracias porque pronto volveremos a estar todos juntos. Dios ha sido fiel y no nos ha faltado nada. Pero esta es la hora de que quiero hacer un desafío a todas las familias de Aliento de Vida. Hay muchos de nuestros hermanos que están empezando a pasar necesidades. Y la Biblia nos enseña que primero hay que ayudar a los de la familia de la fe. Así que yo te quiero pedir a vos, que todavía tenés la bendición de poder llenar tu alacena, de llenarla de alimentos o de hacer la compra mensual. Te queremos pedir que en ese momento que estés haciendo tu compra te acuerdes de tus hermanos y entonces puedas comprar 1 litro o 1 kilo de alimentos no perecederos para poder ofrendarlos y formar el banco de alimentos de Aliento de Vida. ¿Qué vamos a hacer? Hay 5 o 6 alimentos que necesitamos juntar: aceite, arroz, harina, yerba, fideos, quizás lata de tomate. Alimentos no perecederos. Anita me dio la lista, yo ahora no la puedo leer, pero se la vamos a pasar. Pero usted ya sabe los alimentos más importantes. Usted tiene la oportunidad de donar 1 litro, 1 kilo, 10, 100 o los que fuera. Y todos los días, de martes a sábado, de 3 de la tarde a 7 de la tarde, en Aliento de Vida, ahí está Lucho para recibirla. Así que cuando usted quiera dar algo para muchos hermanos que están faltando, nosotros luego lo estaremos brindando a las familias que están más necesitadas. Usted pueda donar su litro, su kilo, su 10 litros, su 10 kilos, los que fuera. Nos impactó, Jorge nos contaba el día domingo de que unos empresarios, comerciantes de la casa, los llamaron y dijeron, tenemos una ofrenda. Dios nos dijo, abran el banco de alimentos, junten alimentos para los de las familias de la fe. Antes de ayer estaba pensando en todo esto y le dije, Señor, quiero ver tu mano. Y en el día de ayer estaba en mi escritorio y vino un amigo y me dijo, toma Ángel, esto es para que compren alimentos. Y Dios ha bendecido. Entonces podés ser parte. El apóstol Pablo decía, yo no busco dádivas. La iglesia nunca buscó dádivas. Yo busco fruto que abunde en tu cuenta. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice que el que le da al pobre, le presta a Dios. Tenés la oportunidad de ser parte del banco de alimentos para muchas familias de la fe. Así que pon en tu corazón el deseo de dar. Estos alimentos no perecederos, los más importantes, los más necesarios en una casa, puedas comprar 1 o 10 o 100 o lo que desees y llevarlo a Aliento, y ahí va a estar a Lucho y ahí se lo decís, aquí está. Como dijo el samaritano, yo voy a sacar de lo mío para ayudar a mi prójimo. Y vas a tener recompensa de Dios. O sea que está nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con nuestros pares, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, cuando te deje de importar lo tuyo solo, cuando salga de tu cajita de fósforo, cuando sacas de tu microclima y veas por el otro. Dice que Jesús miraba a las multitudes y sentía compasión por ellas. No me vengan con un cristianismo que no siente compasión por lo que nos está pasando, si ya nos están diciendo que el 60% de nuestro país es pobre. Un país que produce alimento para 400 millones de personas por culpa de la corrupción, porque en eso no hay duda, por culpa de la corrupción sustentable por los últimos 30, 40 o quizás 70 años de nuestra historia, ha hecho que un país que podía ser el más próspero del mundo, hoy un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas, el 60% de su población es pobre. Pero ahí está la iglesia. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer.
Y por eso formamos el banco de alimentos de aliento de vida, para decirle a nuestros hermanos de la fe que estamos para compartir. Y por último, para terminar, para no irme de tiempo, también está la relación con nosotros mismos. De estas tres cosas hemos hablado hoy: el medio ambiente, el prójimo y ahora nosotros. Sí, nosotros mismos. Y Jesús habló ahí en el monte, les habló de nosotros, de la relación que tenemos que tener con nosotros mismos. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no puede amar al prójimo? Sencillamente porque no se ama a sí mismo. Nos cuesta amar al prójimo porque no nos amamos a nosotros mismos. Me enseñaron desde las clases bíblicas. Yo nací en una iglesia y desde muy chico me enseñaron cómo es el cielo, cómo es Dios. Nunca me hablaron de cuidarme a mí mismo. El apóstol San Pablo dice a los corintios: ¿ustedes no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes? ¿Ustedes no son conscientes de que su cuerpo es la habitación del Espíritu Santo? Pablo le dice a los tesalonicenses que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que todo nuestro ser, y dice espíritu, dice alma y dice cuerpo. Cuerpo, y los doctores que me están escuchando saben, cuerpo. O sea que no solamente tenemos que guardar nuestro espíritu, también tenemos que guardar nuestra alma y también tenemos que guardar nuestro cuerpo. Hay un espíritu, hay un alma y hay un cuerpo que guardar irreprensible para la venida del Señor. Un día estaba hablando con una hermana que sabe mucho de Dios. Y en esa actitud religiosa de saber mucho de Dios, me dice: lo que pasa es que en la iglesia hay fulano de tal que está fumando y eso es pecado. Y quiero que me entiendan bien. Yo le pregunté por qué consideraba que fumar era pecado. Digo, deme un versículo que diga que fumar es un pecado. Y se me escandalizó. ¿Cómo muchos de los que me están mirando ahí? Le digo, bueno, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Perfecto, adhiero, estoy de acuerdo con eso. Ahora, está comprobado científicamente que un sobrepeso de más de 20 kilos destruye lo mismo más que un tabaco. Ahora, nunca me enseñaron eso. Le dijimos a los que fuman que se van al infierno. Y está bien, porque destruyen el cuerpo. Pero nunca me enseñaron que un sobrepeso de 50 kilos, en mi caso, me estaba destruyendo. No estoy, por favor, sea maduro. Yo he padecido la obesidad. Pero también la he padecido por muchas razones, por no entender que me estaba destruyendo a mí mismo. Y hay muchas maneras de destruirnos. Y Jesús las va a enseñar en el monte de las bienaventuranzas. Cuando no cuidas tu cuerpo, cuando no cuidas tu alma, destruís tu templo. Y quiero decirle que Pablo es literal. Dice, cualquiera que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Entonces Jesús en el Sermón del Monte habló de los fenómenos que están hablando los doctores. José, Ezequiel me decían acerca de los traumas que vienen detrás de toda esta pandemia por la ansiedad. Eso es el daño. Y entonces Jesús, hablando de nuestro cuidado de nosotros mismos, dijo, no se afanen. No se afanen por el día de mañana, porque eso lo buscan los gentiles. No se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber o por lo que han de vestir, porque mi Padre sabe que ustedes tienen esas necesidades. Miren los pájaros, que ellos no juntan. Sin embargo, mi Padre les da de comer.
Miren los lirios, que ellos no hilan, pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió una de ellos. Este es el tiempo, iglesia, de descansar en lo que hemos creído o en lo que decimos creer. Entonces, ¿por qué te estás matando? ¿Por qué te estás flagelando? Si Dios dijo que todo va a estar bien, ¿por qué te llenás de angustia? ¿Por qué te llenás de temores? ¿Por qué permitís que el afán te domine? Las cosas se solucionarán, Dios no permitirá. Dice la Biblia ahí cuando Jesús estaba enseñando las reglas del reino, ni un pelo de su cabeza se va a caer. A mí todos los pelos que se me fueron cayendo, ya Dios los contó. Y le dije hoy a la mañana al Señor, basta. Basta. Le dije, basta. Basta, ¿los contaste? Miré la bañera llena de pelo y dije, ¿los contaste? Listo, basta, hasta acá llegaste. No quiero más. Si eso es verdad, entonces ¿por qué permitís que la angustia te domine si Dios ya te dijo que todo va a estar bien? ¿Por qué le permitís a la ansiedad que te maneje? Si la Biblia nos dice que vayamos a Dios con todas nuestras cargas y Él nos va a hacer descansar. No estén en ansiosa inquietud, dice la palabra. No se afanen como se afanan los demás. Todo va a estar bien, mi hermano. Dios es tu proveedor, Dios es tu sanador. Dios es el que está a tu mano derecha. Él no va a permitir que la plaga entre a tu morada. El sol no te va a dañar ni de día ni la luna de noche. Él estará como muro de fuego a tu alrededor y nada estará mal. No te lastimes más. No te castigues más. No te entristezcas más. Anda a los pies del Señor. Entregale tus cargas a Él. Tus ansiedades a Él. Decile, Señor, aquí están mis necesidades más profundas. Me estoy alterando, esto me está haciendo mal. Decíselo. Anda con tu angustia. A veces el momento de la angustia nos encierra. Y entonces, ¿dónde tenemos que ir? Pero si tenemos refugio. Y nuestro refugio es nuestro Dios. No dice el Salmo que sabemos de memoria, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. ¿Sabe qué nos falta? Ir a Él. Descansar en Él. Y sentirnos abrazados por Dios. Yo te desafío en esta noche que te dejes abrazar por Dios. Que dejes que Él te abrace, que Él sea tu buen samaritano. En el camino te dañaron. En el camino nos lastimaron. En el camino nos robaron. Pero dice que el samaritano cuando lo vio, echó aceite sobre sus heridas, las sanó y las puso sobre su cabalgadura. Jesús es nuestro buen samaritano que nos encontró en el camino golpeados, heridos, sangrando. Y estamos sangrando, nuestro país está sangrando, nuestra nación está sufriendo. Hay gente que la está pasando mal, hay gente que está hacinada en un cuarto pasando frío. Deja que Jesús sea tu samaritano, que te encontró en el camino golpeado, herido por las circunstancias de la vida, por la traición, maltratados por tus seres queridos, olvidados por muchos. Hay abuelos que están abandonados, solos. Pero vos no estás solo. Vos estás con papá. Entonces no te maltrates, porque tenés un cuerpo que es templo del Espíritu Santo que tenés que cuidar. Tenés un alma, mente, voluntad y emociones que cuidar.
Tu mente tiene que ser transformada. ¿Cómo transformo la mente? Con la palabra. Cambiando mis pensamientos malos por buenos. Mi voluntad sometida al señorío de Cristo. El grano de trigo que cae en tierra y muere. Y tus emociones. Mire, mi hermano, en esta cuarentena, tus emociones suben, bajan. Peleas de todo tipo. Yo quiero decirle que los miércoles vamos a tener este tipo de reuniones. Van a venir los de matrimonio, nos van a contar nuestras emociones que suben, que bajan. Pero no te hagas más daño. Aprende a amarte. Sacate el pijama. Todo el día con pijama. Todo el día tirado adentro de un sofá. ¿Qué no tenés cosas para hacer en tu casa? Si no puedes salir de tu casa. En una casa hay cosas para hacer todo el tiempo. Y si no, ponete a leer. Lee. Oxigena tu mente. Lee palabras buenas. Seguro tenés una Biblia. Lee la Biblia. Amate, cuídate. No me vengas a decir que no puedes hacer ejercicio porque estás confinado. ¿Viste? Nelson Mandela en una cárcel de 2x2 durante 20 años hizo ejercicio 2 horas por día, todos los días. Amate. Ama a tu prójimo y ama tu medio ambiente. Y yo voy a terminar, perdónenme que me extienda hoy, pero les quiero hablar a todos ustedes porque veo el desprecio que hay por nuestro país. Ningún país se levantó de sus miserias si no tuvo gente que lo ame. Y quiero hablarte con toda la sinceridad y con lo que pienso. ¿Sabe lo que me duele de nuestro país? Que no lo amamos. No puede ser que siempre estemos mirando que el otro es mejor. No puede ser que siempre estemos pensando que la otra nación... Claro que pueden ser mejor. Yo he recorrido el mundo, sé de qué se trata. Pero yo he vuelto a mi país porque amo mi país. Porque he aprendido a amarlo. Porque he aprendido a bendecirlo más allá de lo que veo. Entonces yo quiero llamar a los cristianos. Déjense de embromar, viejo. Porque es tiempo de bendecir nuestra tierra, bendecir nuestra nación. Poner nuestras manos en la tierra y bendecir nuestra casa, bendecir nuestra ciudad y aún bendecir a nuestros gobernantes por más que fueran. Es tiempo de amar nuestra nación, muchachos. No puede ser posible que haya gente que la pase tan mal. La UCA está estimando que el 57% de nuestros niños no tiene una dieta equilibrada para comer. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que muchos tengan tanto y otros tengan tan poco? Eso se llama inequidad social. Pero Jesús en el sermón de la montaña dijo: ustedes son la luz del mundo. Si no somos nosotros los que le podemos decir a los demás, si no somos la iglesia, ¿de qué estamos hablando? La iglesia se ha llenado de un montón de mística y poca vida. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra realmente. El Evangelio es una transformación cultural. No estamos solo para hablar del cielo.